Vamos a empezar con esta función 44, una serie de funciones que nos llevarán hasta la última 50. Veremos bastantes funciones, bastantes ecuaciones diferenciales en el contexto de nuestro curso, que es el concepto de función. Y bueno, ya veréis, creo que es un tema, bueno, para dar un colofón al curso, para dar una visión ya más compleja al curso. Bueno, vamos a empezar. Mirad, la ecuación diferencial planteada en forma de función, acordaos que el hilo conductor es el concepto de función, y hoy repasaremos algo que hemos visto desde el principio de curso, que es la importancia del concepto de ecuación, pero de ver este concepto en el contexto de lo que es una función. Creo que enriquece la noción de ecuación el verlo dentro del contexto de la noción de función, que es una noción más englobadora, que engloba la noción de ecuación y que bueno, nos permite entender más lo que estamos haciendo cuando nos planteamos una ecuación. De hecho, ya os veremos hoy que uno de los puntos de entrada en las matemáticas, en la aplicación a otras ciencias es a través del concepto de ecuación. Pero debemos ver toda ecuación en el contexto de una función. Yo creo que se enriquece la mirada. Bien. Fijaros que, en primer lugar, la función que vamos a manejar es esta función, que ahora que ya somos expertos en funciones, vemos que es una función f que tiene en el dominio funciones. O sea, es un dominio que representa un conjunto de funciones. Por ejemplo, las funciones reales de variable real. Este es el dominio y, por lo tanto, ahora, en lugar de poner x, que podría utilizar la noción de x para representar cualquier elemento del dominio, pero para concretar un poco más de qué se trata, de qué elementos se trata en el dominio, qué elementos tenemos en el dominio, pongo ya g de x directamente. El dominio son funciones. Funciones, pues como seno de x, como x al cuadrado, como e elevado a x, funciones, o sea, con toda su forma, con toda su diseño en las funciones reales de variable real. Estamos trabajando un bosque de funciones, ¿de acuerdo? Pensad que esto es una de las cosas más importantes del curso, ver que las funciones están son árboles que están en bosques, y ver los bosques es interesante. Es una forma diferente de ver las funciones, de contextualizarlas, de ver en qué hermanos tienen, qué primos hermanos tienen, en qué contexto habitan. Esta visión naturalista de las matemáticas que estamos planteando ya estáis familiarizados con ello. Bueno, pues esta función g de x, que es la representación de un elemento del dominio, es proyectado a una función que consiste en la derivada y restarle la propia función. O sea, derivar g' de x y después restarle g de x. Obviamente, el dominio de esta función tienen que ser funciones derivables. Por lo tanto, aunque yo ponga funciones reales de variable real, obviamente estamos hablando de funciones que son derivables. Bien, este es el contexto, pero vamos a ver, porque es necesario repasar cosas que ya hemos visto y volverlas a mirar con todo lo que ya sabemos y hacer algún paso más. Hace unas cuantas lecciones vimos el concepto de ecuación. El concepto de ecuación yo lo he representado en este curso como la antiimagen de un punto B del codominio de una función. Esto es una ecuación. Siempre que tengo una ecuación,
en realidad estoy evaluando la antiimagen de un elemento del codominio de una función. Este es algo que lo hemos visto desde, creo que la función matemática 2. Mirad, ¿veis? La función matemática 2, si la repasáis, os hablaba de la función f de menos 1 de b. Y os decía, pues igual que tengo una función, todo elemento de un dominio le asigno un y solamente un elemento del codominio, yo me puedo plantear en un momento determinado decir, bueno, pues f de menos 1 de a. ¿Qué elementos del dominio se proyectan en a? F menos 1 de b. Ningún elemento de aquí se proyecta a b, ¿veis? Aquí sí, a b se proyectan 2, por lo tanto f menos 1 de b, la antiimagen de b es 1 y 2. Pero aquí no tiene solución esta ecuación. ¿De acuerdo? Aquí tiene una única solución, f menos 1 de c, tiene una única solución que es el 3. ¿Vale? Y esto lo vimos en el contexto de una función, como por ejemplo esta función, que es una función lineal muy sencilla, que digo, pues f menos 1 de 4. Bueno, pues es el 2, porque es el 2, el elemento del dominio que se proyecta en el 4. Bien, cuando la función es x al cuadrado, bueno, pues lo que estoy buscando, f menos 1 de 1, es qué puntos su imagen es 1. ¿De acuerdo? O sea, la ecuación x al cuadrado igual a 1. Bueno, y así vimos diferentes situaciones, si os acordáis, de ecuaciones, vistas como antiimagen. Bien. Ecuaciones, os decía en unas lecciones, hace unas cuantas lecciones, que hay de dos tipos: ecuaciones numéricas, que la solución es numérica, pueden ser con una incógnita, con varias incógnitas, aquí tenéis ejemplos, con una incógnita y con varias incógnitas, un sistema de ecuaciones. O pueden ser ecuaciones funcionales, o sea, ecuaciones que la solución son funciones. Una ecuación planteada de tal manera que la solución es una función. ¿Vale? Una ecuación en realidad es, como es el planteamiento de qué elementos del dominio se proyectan a un punto de la imagen del codominio, es como una adivinanza, ¿no? Planteo qué elementos se proyectan, si es que hay alguno. ¿De acuerdo? ¿Qué elementos del dominio, si es que hay alguno, se proyecta, o qué elementos, si los hay más que uno, puede haber ninguno, puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser muchos, infinitos. Bien, ecuaciones funcionales, o sea que ecuaciones que la solución es una función, puede haber diferenciales u otras. Y puede haber con una incógnita o con varias incógnitas de ecuaciones diferenciales, y lo mismo con otras, una incógnita y varias incógnitas. Esto lo vimos en una lección hace unas cuantas funciones. Bien, pues retomamos esto. Si os acordáis también, estos son imágenes que ya os comenté. Cuando tengo la función derivada, cuando tengo el operador derivada definido, yo tengo un conjunto de funciones reales de variable real que asigno a cada función una imagen que es una función, que es la función derivada, que es una función, ya sabemos, que nos informa de los cambios, de cómo se modifica, de qué subidas, bajadas, en fin, toda una serie de peculiaridades en cuanto al cambio que nos representa la relación establecida por una función g de x. Y decíamos que yo puedo coger cualquier elemento del codominio, por ejemplo, e elevado a x, una función real de variable real, coseno de x, elevado a x al cubo, 1 partido por x, 5 por coseno de 5x, etc. Y yo puedo hacer f menos 1 de e elevado a x. O sea, qué elementos del dominio, se proyectan según el operador derivada a la función e elevado a x. En el fondo es plantearme g' de x igual a e elevado a x. O sea, qué funciones al derivarlas me da que la derivada es e elevado a x.
Esto es una, ya os decía, esto es una ecuación diferencial. Esto es una ecuación cuya solución es una función. Y así lo puedo hacer con muchas. Cualquier elemento que yo coja del codominio, cualquier función, todo esto son funciones del codominio, yo puedo plantear una ecuación que es una antiimagen, esto y esto es lo mismo, esto es una ecuación y esto es la antiimagen. Hemos dicho que una ecuación es el planteamiento de una antiimagen de un punto del codominio. Pues cuando me planteo la ecuación, pues puedo no tener solución, puedo tener una solución, puedo tener infinitas soluciones. Cuando nos movemos ya a nivel, como os decía en su momento, de funciones ya de visiones más abstractas, porque he puesto g de x, g de x. Me estoy planteando qué funciones se proyectan a g de x. ¿Veis? Claro, aquí ya, o a 40 menos 2 por g de x. Aquí ya me estoy planteando cuestiones más, digamos, también antiimágenes y ecuaciones diferenciales, pero ya de un orden no tan inmediato como este. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de funciones, este tipo de ecuaciones, este tipo de antiimágenes, son las que nos vamos a plantear a partir de ahora en esta función 44 y así hasta la 50, porque veremos bastantes de estas funciones. A esta función hoy 44 vamos a dedicar mucho tiempo porque hemos de revisar cosas, estoy revisando cosas, pero después ya iremos un poco más rápido entendiendo digamos, diferentes situaciones de aplicación, un poco como en las series. Vamos a ver muchas series diferentes, vimos muchas series diferentes, pues aquí vamos a ver diferentes tipos de ecuaciones diferenciales, sobre todo el planteamiento, porque el mundo de las ecuaciones diferenciales es un mundo complejísimo, lleno de mecanismos de solución de estas ecuaciones. Es un mundo complicado. Nosotros vamos, en el contexto de unas matemáticas aplicadas a las ciencias, que piensan mucho en la aplicación, sobre todo es más importante entender lo que es en sí una ecuación diferencial, no tanto como aprender a mecanismos de resolución. Entre otras cosas porque ahora tenemos máquinas fantásticas para resolver ecuaciones diferenciales cuando las tenemos planteadas. Pero lo que es fundamental, importantísimo, es entender qué representa una ecuación diferencial y para qué nos puede ser útil una ecuación diferencial. Y este es el énfasis. Nosotros vamos a poner mucho énfasis en el planteamiento de una ecuación diferencial, en la interpretación de lo que representa. Por eso en esta lección voy a hacer mucho énfasis en la noción de ecuación y en concreto de ecuación diferencial. Bien, pues estos son ejemplos, como podéis ver, de situaciones más complejas de ecuaciones que vimos en su momento, de ecuaciones diferenciales y de su solución a través de una integración, pero nosotros vamos a plantear ya ecuaciones de este tipo, que son ya propiamente ecuaciones diferenciales abstractas, generales. Estas, digamos, son inmediatas, se resuelven mediante integración, y estas necesitan unos mecanismos más complejos que no abordaremos, pero que sí que abordaremos el por qué, en qué contextos tiene sentido plantear una cosa como esta, una cosa como esta, etc. Bien, vamos a empezar planteando, mira, el concepto de ecuación. Una ecuación, ¿qué es una ecuación? Ya hemos dicho que es la antiimagen en el contexto de una función, la antiimagen de un punto del codominio. Esto es el f-1, f-1 de b. Esta noción que hemos dicho, f-1, esto muy importante que volváis a esta función matemática 2, f-1 de b, que volváis a escuchar el vídeo. La noción de ecuación, vista como la antiimagen de un punto del codominio. Bien. Vamos a ver. Mirad, esto os va a recordar cuando erais pequeños, este tipo de problemas que aprendimos a resolver. Dice, imaginaos este problema, dice, encontrar el número que cumple que la suma de su doble
y de su triple es igual a 100. O sea, acabo de plantear un problema, ¿veis? Un problema que puede ser un problema de la vida cotidiana, ¿eh? Quiero buscar un número que su doble y su triple sumen 100. Si os acordáis, cuando este tipo de problemas se nos planteaban, la gracia era encontrar la ecuación. Después resolver era muy fácil. El problema es plantear la ecuación. Y esta ecuación la podemos plantear así. ¿Veis? Yo sé que busco un número y le llamo x. Y ahora, yo sé que el doble de este número, o sea, 2 por x, y el triple, 3 por x, sumados han de dar 100. Esta es la ecuación. La resolución de esta ecuación me lleva al número que cumple esta condición de que el doble más el triple de ese número suma justo 100. Esta es la ecuación. Ecuaciones de estas hemos resuelto muchísimas veces cuando éramos pequeñitos, jovencitos. Esto en realidad lo puedo simplificar escribiendo 5x igual a 100 y despejando la x, pues encontraría que la x vale bien 20. ¿Vale? Muy bien. Pero ahora mirad que en realidad esta ecuación la puedo plantear como 5x igual a 100, la puedo poner el 100 al otro lado y poner que esto lo puedo expresar como una función que es f de x igual a 5x menos 100. Y esta función tiene esta forma. Tiene una pendiente de 5, avanzo 20, sumo 100, avanzo 20, sumo 100, una pendiente de 5. Y en la ordenada del origen, el punto de corte con el eje de las ordenadas es menos 100. ¿De acuerdo? Este es el punto de corte. Perdón. En realidad, esta ecuación es equivalente a plantearme f menos 1 de 0 en esta función. ¿Qué imagen? La raíz. ¿Os acordáis cuando decimos buscar las raíces de este polinomio? Buscar las soluciones de esta ecuación de segundo grado. Lo que estás buscando es f menos 1 de 0. Cuando buscas las raíces, estás buscando por qué puntos la función, en qué puntos atraviesa el eje de las x, el eje de las abscisas. Que si es por un punto tendrá una solución, si es por 2 puntos tendrá 2 soluciones, si es por 3 puntos, 3 soluciones, si es por infinitos puntos, infinitas soluciones. La función seno de x, por ejemplo, que va oscilando continuamente, pues tiene muchas soluciones, tiene muchas raíces. f-1 de 0 tiene muchas soluciones. ¿Veis cómo un problema lo he planteado en forma de ecuación? Pero esta ecuación en realidad la puedo ver en el seno de una función. Hay una función detrás de esta ecuación. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. A mí me gusta plantear las ecuaciones, que es muchas veces la fuente original de los problemas matemáticos en su aplicación a la ciencia. Me gusta verlos en el seno de una función y como una búsqueda de raíces de aquella función. Estamos acostumbrados en matemáticas a que nos planteen una ecuación de segundo grado y buscar las soluciones. Cuando estamos buscando la solución, si es que la hay, si hay alguna, puede no haber ninguna solución. X al cuadrado más 1 en los reales no hay solución, no tiene ninguno. Lo hemos visto ya algunas veces. Puede ser que la parábola pase por un punto y solo tenga una solución, y que pase por 2 puntos del eje de las x y tenga 2 soluciones. Encontrar las raíces, o ker de f en las funciones reales, funciones de Rn a Rm, ¿no? El ker de f, los puntos que iban a parar al cero, ¿no? Pues esto es ker de f de esta función es 20, que es la solución de esta ecuación. ¿Vale? Bien, esto es muy importante. Otro problema, encontrar dos números que sumados den 5
y que restados den 1. Esto es otro problema que seguramente hemos resuelto alguna vez, que esto lleva a un sistema de ecuaciones que es como este. Ahora tengo dos números, hay dos incógnitas, x1 y x2. Sumados dan 5, restados dan 1. Ya tengo el sistema. Y ahora ya sabemos mecanismos para resolver este sistema de ecuaciones. Igualo, despejo x sub 1, x sub 1 también aquí, igualo, encuentro x sub 2, después sustituyo, encuentro x sub 1. Ya lo sabemos desde muy pequeños. ¿Vale? Esto, en realidad, fijaos que este sistema lo puedo ver de dos maneras. O lo puedo ver en el contexto de una función estrictamente lineal como esta y plantearme la antiimagen del punto 5,1. Esto lo hemos visto en muchas lecciones en unas cuantas funciones. Cuando vimos las funciones estrictamente lineales estábamos viendo esto, sistemas de ecuaciones. Me estoy planteando que si es que hay algún punto en el dominio y qué puntos, si es que hay más de uno, se proyectan al punto 5,1. La antiimagen de 5,1. Este sistema de ecuaciones se puede plantear como la antiimagen del punto 5,1 en esta función. O, si me apuráis, lo podemos ver de otra manera. Lo planteo ahora, paso el 5 al otro lado, el 1 al otro lado, y lo planteo como una función de R2 a R2, ahora ya no estrictamente lineal, sino lineal. Porque no pasa por acordaos que estrictamente lineal no permite que haya términos independientes. Esta es una función lineal, no estrictamente lineal. Bueno, pues en esta función, ahora lo que me estoy planteando es qué elementos, si es que lo hay, se proyectan al 0, 0 ahora. Es el mismo punto, el 2, 3, obviamente. Aquí el 2, 3 va para el 5, 1, visto como esta función, mismo problema, se puede ver como la antiimagen del punto 0, 0. ¿Veis? ¿Qué punto se proyecta al 0, 0? ¿Qué punto se proyecta al 5, 1? Es el mismo punto, obviamente, porque es el mismo problema, el mismo sistema de ecuaciones. Lo puedo ver de dos maneras diferentes, pero siempre a través del concepto de ecuación, como podéis ver. ¿Vale? Fijaos que vimos pues, esta función, es lo que he dicho antes, no tiene solución, no hay ningún número real que elevado al cuadrado y sumado 1 de 0. La antiimagen del 0 no existe en esta función. En cambio, si lo veo en los complejos, ya lo hemos visto, el f-1 de 0 sí que tiene dos soluciones, menos i y. Acordaos que i es la raíz cuadrada de menos 1, el número que se llama imaginario. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué es una ecuación diferencial? Muy importante, y lo vamos a ir desglosando y llenándole de conceptos todo esto. Pero, de alguna manera, una ecuación diferencial, igual que aquí, sobre todo aquí, habéis visto, he planteado un problema, sumados dos números, restados dos números, aquí un problema del doble más el triple de 100. Pues muchos problemas en la vida real, muchos problemas, se plantean de tal manera que consigas mediante este planteamiento llegar a encontrar funciones, relación entre variables, relación entre características. Mirad, dice, problema que busca no un número, no unos números como los problemas anteriores, no un vector como aquí, buscábamos un vector, ¿no?, de valores, ¿qué valores? Vector 3, 2, sino que busca una o más funciones que cumplan unas condiciones en cuanto a sus cambios, sus subidas y bajadas, su derivada o derivadas. O sea, una ecuación diferencial es un problema que
busca una solución funcional, una función como solución de aquel problema de forma de cambio. ¿De acuerdo? Esto es esencial, muy importante, repasar. Esto es un problema, pero es un problema numérico. Busco un número cuyo doble más su triple de 100. Aquí busco dos números que sumados den 5 y restados den 1. Lo he planteado en forma de ecuación, aquí también en forma de ecuación, y después lo veo como una función. Y como la antiimagen, y es una ecuación que es equivalente a esto. Y esta ecuación, este sistema de ecuaciones, es equivalente a esto o a esto, depende de cómo lo quiera plantear. Al final la solución es la misma. Aquí lo mismo. Plantearme por x al cuadrado más 1 igual a 0 es plantearme esta ecuación, esta antiimagen. Y aquí lo mismo. Pasa que aquí lo veo en el contexto de otro conjunto de números más amplio y tengo dos soluciones, cosa que aquí no tenía ninguna. Ahora el problema es un problema funcional, un problema de cambio, de forma de cambio. Entonces yo lo que tengo es una función que va de g de x a una función que será un operador, porque es una función que va de un conjunto de funciones a un conjunto de funciones. Yo tendré definido un operador, que puede ser el operador derivada propiamente dicho, o un operador un poco más complicado, que es lo que hemos visto aquí al principio. Al principio, cuando yo me planteo el operador derivada, pues bueno, pues es la antiimagen de una función concreta. Pero yo me puedo plantear esto de aquí, 40 menos 2g de x. Esto ya es un planteamiento un poco más complejo y más general. ¿De acuerdo? Entonces, en general, yo me voy a plantear una función determinada, una combinación de esta función, pero donde haya sus derivadas. Por eso es una ecuación diferencial, porque está la derivada o segunda derivada o tercera o cuarta derivada. Podría haber las derivadas que quieras, pero que está planteado en términos de derivadas, o sea, en términos de cambio de la función, de subidas, de bajadas, y en definitiva de forma de relacionarse la x con la y, que es en definitiva lo que son las matemáticas, como os he dicho muchas veces. Las matemáticas es el estudio de las relaciones. Acordaos desde el primer día, el estudio de las relaciones. Y una de las peculiaridades de una relación es la posibilidad de cambio. Que no haya cambio, de que haya cambio, un cambio muy brusco, muy grande, menos grande, de subida, de bajada. ¿De acuerdo? Bien. Visto esto, la ecuación nuestra, esta, la que he planteado aquí. Esto es siempre que hay una ecuación diferencial, hay un operador que incluye la derivada por en medio. Fijaos, aquí estoy haciendo que una función vaya a parar, su imagen sea la derivada menos g de x. Estoy haciendo este operador, que es lo que os he dicho aquí. Este es el operador que yo estoy... O sea, la función x al cuadrado, ¿dónde iría a parar x al cuadrado? Pues a 2x menos x al cuadrado. Seno de x, ¿cuál sería la imagen según este operador? Esto es un operador. No es el operador derivada, cuidado, El operador derivada es si esto no estuviera. Ahora es un operador que es más complejo que el de derivada, porque es la derivada menos la propia función. Repito, x al cuadrado, 2x menos x al cuadrado. Esta sería la función que se le asigna a x al cuadrado. Seno de x, ¿cuál sería esa imagen? Coseno de x menos seno de x. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Este es el operador que me acaban de plantear. Siempre que planteo una ecuación diferencial, estoy planteando un operador detrás. Tengo un operador. Pero, fijaros, una vez he planteado este operador, yo lo que voy a hacer siempre a la hora de transformarlo en una ecuación es plantearme, y ya cuando planteo el operador ya lo planteo de tal manera que yo voy a buscar siempre
la antimagen de la función 0. O sea, que g de x se proyecta en el 0. O sea, da lugar a esta ecuación diferencial. Porque si esto es igual a 0, f menos 1 de 0 quiere decir que esto es igual a 0. Si esto es igual a 0, quiere decir que la derivada de g de x, g' de x, es igual a g de x, ¿veis? Si es igual a 0, por lo tanto, fijaros, aquí ¿qué me estoy planteando en esta ecuación diferencial? Me estoy planteando el siguiente problema. Me estoy planteando qué función, al derivarla, me da la misma función. O sea, la derivada de g de x es igual a g de x. Pues obviamente ya tengo seguro una. Esta la conocemos todos de memoria. La función g de x igual a el e elevado a x cumple esta igualdad. Es una solución de esta ecuación diferencial. O sea, en este operador, e elevado a x es una solución de esta ecuación. Es un elemento del dominio que se proyecta en el 0, en el codominio, en el 0. Porque e elevado a x, si derivo, es e elevado a x, y e elevado a x, que es la función, e elevado a x es igual a e elevado a x, por tanto e elevado a x menos e elevado a x da lugar a la función 0. O sea, se proyecta en el 0. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Esta función, esta ecuación diferencial, este operador que hay detrás de esta ecuación diferencial, veremos en todos los ejemplos que vamos a ir viendo cómo detrás de una ecuación diferencial siempre hay un operador que si es ecuación diferencial ahí está implicado las derivadas, pero si fuera una ecuación funcional habría otro operador, que no sería el operador derivado. Pero nosotros nos vamos a circunscribir con los operadores que incluyen la derivada y por lo tanto son ecuaciones que llamamos diferenciales, porque está planteada en términos de derivación. Muy bien. Este mismo operador lo puedo plantear paramétricamente. Acordaos que hemos introducido en algún momento la noción de parámetros, y esto es muy habitual en matemáticas, a veces lo haré. Por ejemplo, aquí yo puedo introducir este operador especificando un parámetro k que sea mayor que 0, un número cualquiera mayor que 0, un valor. Y aquí lo que estoy diciendo es que ahora el operador es la derivada menos k por g de x. Este es el operador, dado una k determinada, que puede ser 5, puede ser 1000, puede ser 1, puede ser 0,5, tiene que ser un número positivo, eso sí. Claro, fijaros que ahora la ecuación diferencial es esta. Cuando me planteo f menos 1 de 0, obviamente. Siempre, cuando yo me planteo un operador, la ecuación que me va a resultar va a ser f menos 1 de 0. Ya planteo el operador de tal manera que después cuando evalúe la antimagen del 0 es lo que estoy buscando. Es cuando el operador me da 0, me dará imagen 0. Por tanto, esto se puede igualar a 0, lo puedo reconformar, digamos, poniendo la igualdad donde me parezca a mí, como por ejemplo aquí. Aquí, fijaos que la ecuación pues, aparecerá, si yo busco la antimagen del 0, esto me quedará igualado a 0 y tendré esta expresión. Bueno, pues la solución es e elevado a kx. Todas las funciones que cumplen que es e elevado a k por x son solución de esta ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Bueno, pues como podéis ver, estas son las diferentes soluciones. Todas pasan por el 1, esto cuando la x es 0, esto siempre valdrá 1. Y aquí tenéis diferenciado pues, la que os dibujaba antes, e elevado a x, esta de aquí, pero después puedo tener una k mayor que 1, y tendría esta función que iría por aquí por debajo y por aquí iría por encima. Aquí las x son negativas, aquí las x son positivas, y cuando la k estuviera entre 0 y 1, pues iría por debajo, y aquí iría por arriba. Pero en todo caso, cuando yo me planteo que
qué funciones al derivarlas tengo una expresión que es la propia función multiplicado por una constante, siempre la función es esta función e elevado a k por x. Son funciones que cumplen esta condición de que al derivarlas me da la función multiplicada por una constante. ¿De acuerdo? Bien. Y una vez, fijaos que en un caso como este tengo muchas soluciones. Tengo muchas soluciones, claro. Entonces hay lo que se llama, en ecuaciones diferenciales, lo que se llama un problema de valor inicial, que quiere decir, dada una familia de funciones, encontrar una función concreta, dado un valor puntual, concreto, que se especifica. Entonces dice, una vez conocida la familia de funciones, la solución de funciones, solución, conocer la función concreta, solución. O sea, una vez conocida la familia de funciones solución, la familia de funciones que es solución de la ecuación diferencial, el problema de valor inicial consiste en conocer la función concreta solución, una función concreta. Aquí encontramos una familia y una vez yo he especificado lo que se llama un problema de valor inicial, que quiere decir, estoy especificando un punto de una x y un valor de y. Por ejemplo, esta ecuación diferencial, si yo especifico este problema de valor inicial, que tiene que ser cuando g de 1, cuando la función solución en el 1 tiene que valer 2. Esto quiere decir que en el 1 la imagen tiene que ser 2. Tiene que pasar por el punto 2. Claro, ya de todas estas infinitas, pensad que he elevado a kx con k positivo, pues tendrá esta forma, pero puede subir mucho por aquí, puede subir más lentamente. Bueno, pues ¿cuál será la solución? Bueno, obviamente para tener un problema de valor inicial tengo que tener un valor concreto de x con un valor de y concreto. Bueno, pues no es ni más ni menos que cuando he encontrado la solución general, como es este caso, que es la solución, como hemos visto antes, de esta ecuación diferencial parametrizada, cuando g de 1 tiene que valer 2. Por lo tanto, tiene que ser que e elevado a k valga 2. ¿Vale? Bueno, pues e elevado a k igual a 2 es una ecuación que puedo aplicar logaritmos en los dos lados. Si esto es igual a esto, el logaritmo neperiano de esto es igual al logaritmo neperiano de esto, el logaritmo neperiano de e elevado a k es k, y obviamente aquí tengo logaritmo de 2, que ya lo he puesto aquí numéricamente, 0,693, g de x, la función solución concreta. Aquí he encontrado la familia de soluciones. Aquí encuentro la familia con una sola función. Esta función g de x igual a e elevado a 0,693x es la función que resuelve esta ecuación diferencial y que resuelve este problema de valor inicial. O sea, cuando x es igual a 1, pasa por el 2. ¿Vale? Y solo le pasa a esta función de las que resuelve esta ecuación diferencial que pasa por este punto. Esto es lo que se llama en ecuaciones diferenciales un problema de valor inicial. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, acabo. Importante. Empezamos a ver ecuaciones diferenciales, que son ecuaciones cuya solución son funciones y son ecuaciones planteadas en términos de cambio, de derivadas de la función. O sea, estoy planteándome por una incógnita que es una función y esta incógnita la intento encontrar a base de planteamientos de regularidades, características, peculiaridades que ha de cumplir aquella función en cuanto a su cambio, a su ritmo de cambios. En esta ecuación concreta que nos ha ocupado en esta función, en esta lección, estoy buscando una función que al derivarla me dé la propia función, o parametrizada que al derivarla me dé la propia función multiplicado por una constante. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y que sea lo mismo, derivar o multiplicar por una constante la función, o visto sin la parametrización. Me estoy planteando qué función
al derivarla, sus cambios, sus movimientos, es la propia función. Por tanto, son iguales, se anulan. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Esta función, que es solución de esta ecuación diferencial, y que la imagen de este operador es cero, por lo tanto, esta antiimagen de cero es justo esta función e elevado a x. Esta función, la derivada de los cambios, ¿veis? La pendiente en cada punto es justo la altura. O sea, ¿por qué la pendiente? ¿Por qué esta función y su derivada es la misma función? E elevado a x y e elevado a x es función y derivada. ¿Por qué? Porque la pendiente en cada punto es justo la altura, el valor de la función. Fijaos que aquí tengo poca altura porque tengo poca pendiente. Aquí tengo cada vez más altura porque tengo más pendiente. La pendiente, que es el valor de la función, este valor de función, esta x, tiene un valor de función que es justo la pendiente. La pendiente en este punto es justo esta altura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la característica de esta ecuación diferencial, que estoy buscando qué función, al derivarla me da la propia función. Al derivarla me da la propia función, que es lo que estoy especificando mediante este operador. Cosa que no satisface, por ejemplo, seno de x. Seno de x es coseno de x menos seno de x. Coseno de x menos seno de x no es igual a 0. O x al cuadrado, derivada, 2x menos x al cuadrado. Esto no es la función 0. ¿No? Si resto estas dos funciones no me da el 0. En cambio, si yo resto esta función, le resto ella misma, tengo 0 por todas partes. Esto menos esto como función e elevado a x. Cada punto, si le resto a cada punto el mismo, tengo 0. ¿Veis? Esto es muy importante. Esta es una ecuación diferencial, digamos, de las complejas, la más sencilla. Ahora vamos a ir viendo otras un poco más sofisticadas. Y llegaremos a ver algunas al final de la función 48, 49, 50. Ya veréis que vamos a ver ecuaciones diferenciales que plantean problemas muy complicados de cambio. Pero muy importante entender, por eso os he puesto esta definición de ecuación diferencial, problema que busca no un número, no unos números, no un vector, sino que busca una o más funciones que cumplan unas condiciones en cuanto a sus cambios, sus subidas y bajadas, su derivada, sus derivadas. O sea, de alguna manera estoy buscando un problema, estoy planteando un problema en la búsqueda de una función, igual que aquí me estoy planteando un problema en busca de un número. ¿Qué número su doble más su triple da 100? ¿Qué números sumados da 5 y restados da 1? Pues aquí me estoy planteando qué función al derivarla tengo la propia función. Y así iremos viendo sucesivamente operadores y ecuaciones, que me interesa que veáis la conexión entre esto visto como función y esto visto como ecuación, qué funciones me permiten de alguna manera plantear problemas de búsqueda de funciones que cumplan unas determinadas características en cuanto a su cambio, en cuanto a su derivación. ¿De acuerdo? Bueno, muy importante las ecuaciones diferenciales para establecer conexiones de la matemática con la vida real. Muy, muy, muy importante. Por esto lo he dejado para el final del curso. Bien, pues lo dejamos aquí y en la función 45 iremos 46, 47 hasta la 50, iremos viendo diferentes ejemplos de ecuaciones diferenciales progresivamente más complicadas y veremos un poco este juego de plantear problemas en la búsqueda de funciones que cumplan unas determinadas propiedades, unas determinadas características en cuanto a sus cambios. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias.